Buenas noches, gracias por comenzar con nosotros la semana. Ya estamos al aire en vía pública, el horario prime del canal de noticias de Televisión Nacional de Chile, 24 horas. La historia, por años contada por numerosos medios de comunicación, de un comerciante que es víctima persistente de los asaltos y la delincuencia, había matado hasta a 12 asaltantes en defensa propia, se reveló falsa el fin de semana en un reportaje publicado por la revista del Sábado. Esto vino a reflejar la falta de chequeo por parte de esos medios, que fueron un montón, radios, canales de televisión, entre los cuales por supuesto se incluye también Televisión Nacional de Chile, y que apareció en portales, en diarios, en fin, como una figura que reflejaba esto de la impunidad de delincuentes o de la reiteración de cierto tipo de delitos y de actuar en defensa propia. Una historia increíble publicada por la revista del Sábado, que fue chequeando uno a uno los datos e historias que a lo largo de tantos años vino a contar ese sujeto. Y bueno, obviamente que la duda es razonable para un montón de personas y particularmente para quienes no se dedican a este trabajo, a esta profesión, y es cuán seria es entonces la prensa que tiene episodios como este. Rafael Garay durante mucho tiempo se presentó como economista en programas de televisión, dando entrevistas, analizando la coyuntura, pero al mismo tiempo transformándose en una figura tan confiable desde el punto de vista económico que fue captando también a personas que decidieron invertir con él. Ya sabemos cómo ha terminado, o al menos cómo evolucionó esa historia. Bueno, ¿es seria la prensa chilena? Porque, por otra parte, uno podría contar la cantidad impresionante de, digamos, elementos, de historia que se han destapado gracias a reportajes de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, cosas que no habríamos conocido si no hubiese sido también por la prensa. Sin ir más lejos, lo que anoche les contamos en Informe Especial, cosa que vamos a destacar, por supuesto, en nuestro titular. Tenemos una pregunta en todo caso en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque a partir de esto que les estaba contando, nos gustaría saber si usted considera que Chile tiene una prensa responsable, con todos sus bemoles, ¿no? La historia del fin de semana, pero también otras como las que vamos a ir enumerando también a lo largo del panel de conversación que vamos a tener con 4 invitados en los próximos minutos. Eso será más adelante. Ahora vamos con los titulares en el comienzo de Vía Pública. Críticas y reproches tras el capítulo de Informe Especial sobre las pensiones de invalidez en las Fuerzas Armadas. El Consejo de Defensa del Estado va a investigar posibles irregularidades. Alejandro Guillé va a inscribir en agosto su candidatura presidencial y Beatriz Sánchez oficializó la suya hoy ante el Tricel. Manuel José Osandón volvió a militar en Renovación Nacional. Y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, compareció ante el Senado para declarar por su supuesta intromisión y la de Rusia en las elecciones presidenciales. Todas historias que vamos a desarrollar a partir de ahora. De hecho, el gobierno anunció una mesa de trabajo para modificar la manera en que se otorgan las pensiones de invalidez en las Fuerzas Armadas a raíz de esta investigación revelada anoche por Informe Especial en 24 Horas Central. Los posibles abusos para obtener las pensiones serán revisados por Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. Injusticia y abuso, las palabras que más se repitieron luego de que el programa Informe Especial mostrara la vitalidad, el sano juicio y las plenas facultades de personas que en la vía administrativa y también en los salarios aparecen recibiendo millonarias pensiones que son identificadas como de inutilidad de segunda clase. Nosotros ni nadie está por la existencia de abusos o distorsiones en el ámbito de las pensiones. No vamos a proteger a nadie, ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados. La ley es muy compleja, porque la ley establece con claridad y también antecedentes desde el punto de vista de la historia de estos antecedentes, que no se pueden revisar aquellas determinaciones que ha establecido las comisiones médicas. A la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado serán enviados todos los antecedentes recabados por los Ministerios de Defensa y del Trabajo, que en conjunto y durante los próximos 45 días analizarán propuestas para terminar con los abusos. Todo está establecido por ley y será en esa mesa de trabajo donde concordaremos las distintas necesarias modificaciones que requiere el sistema en su conjunto para lograr los acuerdos pertinentes. Tienen que ser revisadas esas pensiones, tiene que haber una investigación judicial que vea las condiciones en que fueron otorgadas y en el caso que proceda anularlas, son pensiones de 7 millones de pesos, 6 millones de pesos,
y sin duda llevar a la cárcel a los que participaron de ese fraude. Hace un mes, el Consejo de Defensa del Estado recibió los antecedentes. Por ahora continúan en análisis antes de que se tome una determinación. Esta gente que tiene estas pensiones parece que hubiese participado casi en la Guerra de las Galaxias, digamos, porque son una especie de héroes, ¿no es cierto?, con unas pensiones increíbles. Mi percepción es que aquí hay que terminar con estos abusos, porque además las comisiones médicas que fijan estas pensiones son de médicos institucionales, designados por los mandos institucionales, que ni la Contraloría ni la Cámara de Diputados se puede meter a fiscalizar. Caso aparte es la situación del presidente de la Corte Suprema y el juez investigador en Derechos Humanos, Mario Carroza. A través de DIPRECA, ambos aparecen favorecidos en su calidad de profesores de la Escuela de Carabineros. Es una actividad que se ha realizado siempre. O sea, y obviamente que si hubiera algún tipo de inhabilidad o alguna incompatibilidad, algo que pudiera ser como una prohibición respecto de eso obviamente que lo cumplirían. Eso no hay ninguna dificultad. O sea, lo que realizamos es absolutamente legal, está dentro del marco de lo que la norma permite. No tengo nada que decir, yo creo que los programas harán lo que les parece. Yo creo que hay algunas imprecisiones muy importantes, pero nada que me cause alguna preocupación especial. Pero, ¿cuáles son esas imprecisiones que usted menciona? No, yo no quiero opinar esta cosa porque no quiero que se trabe alguna discusión o alguna aclaración posterior. Respecto a los militares supuestamente incapacitados por razones de salud, el gobierno patrocinará cambios e introducirá las normativas del COMPIN, organismo civil que determina quiénes están incapacitados para trabajar. No doy entrevista. Nunca doy entrevista. Hace 15 años. Bueno, ahí tenemos un trabajo de la prensa que termina por revelar una historia. Así que vamos a ir poniendo matices también a la conversación que vamos a tener más adelante sobre la responsabilidad que le compete a los medios en el chequeo de datos y también de información. Vamos con la política ahora. El comando de Alejandro Guillé aseguró que ya tiene las firmas necesarias y que el próximo 4 de agosto van a inscribir la candidatura presidencial del senador independiente. En la nueva mayoría, en tanto, se alejan las opciones de llevar una lista parlamentaria única en noviembre. Permítame primero un festival de tos porque ando resfriado. Está con una gripe que lo viene acompañando ya desde hace algunas semanas. Lo hemos liberado de tareas públicas durante esta semana. Ya. Salir a recolectar firmas en pleno invierno puede pasar la cuenta, sacrificio que en todo caso dicen en el comando de Guillé que valió la pena. Podemos decir que tenemos las firmas para poder inscribir nuestra candidatura. El día viernes 4 de agosto ya vamos a tener a nuestro candidato presidencial inscrito para dar inicio a la nueva etapa. Nueva etapa que también dice comenzar Beatriz Sánchez, quien tras ganar en las primarias del Frente Amplio, oficializó este lunes su candidatura ante el Tricel. Cerramos una etapa de una campaña que estaba orientada al triunfo en primarias, que es lo que logramos, y ahora partimos una etapa distinta donde yo ya soy la candidata presidencial del Frente Amplio, y eso implica una serie de cierres de equipo y apertura de nuevos equipos. Donde aún buscan cerrar un acuerdo es en la nueva mayoría. Cada vez toma más fuerza la idea de llevar 2 listas parlamentarias en noviembre. Eso se puede hacer sobre la base de un entendimiento y que cada partido o un grupo de partidos que quiera ir en uno u otro lado es algo que está, a mi juicio, desdramatizado. Un camino que complica las opciones de alcanzar un acuerdo programático entre las candidaturas de Guillé y Goich y un eventual respaldo en segunda vuelta. Y tras poco más de un año fuera de Renovación Nacional, el ex precandidato presidencial Manuel José Osandón decidió retomar su militancia. Es hasta ahora la única señal política que ha dado tras perder en las primarias, porque su eventual apoyo a Sebastián Piñera es todavía un misterio. Se supone que no estaba de acuerdo con varias de las prácticas partidarias, que es un crítico del timonel de Renovación Nacional y más aún del candidato presidencial Sebastián Piñera. Sin embargo, no pasó un mes desde las primarias y el ex candidato optó por volver a RN, aunque al preguntarle por su eventual respaldo a Sebastián Piñera... Porque la pelea se da por dentro, yo cumplo mis compromisos y me voy a hacer a un lado. Voy a dedicarme a apoyar a los candidatos a parlamentarios. Entonces, ¿no existirá respaldo al candidato presidencial? Yo no he dicho eso. Pero se entiende eso. ¿Cómo? A ver. Palabras del senador que parecían cerrar la puerta a la campaña de Piñera, porque el compromiso inicial no era irse a un lado, sino ordenarse tras el candidato del bloque, tal como minutos antes lo explicaban desde Chile Vamos, incluso con más de un augurio futuro. Lo vuelvo a repetir, pasito a pasito. Vamos a ir construyendo
la necesaria unidad. Supuestas señales de unidad que al menos hasta aquí no alcanzaron para reunir a Piñera y Osandón. Nueva ley de pesca y compromiso con la gratuidad son las condiciones del ahora militante RN. Yo no estoy invitado a ninguna reunión y si me invita a una reunión le voy a decir lo mismo. Yo había escuchado esa pregunta antes o no. Vamos a responder esa pregunta en otra ocasión. Pregunta sin respuesta, que algunos contestan apostando que Osandón volvió a RN para permanecer como el senador díscolo, aunque sin respaldar directamente a Piñera, y que para otros solo se debe a que el senador Osandón ya ordena estratégicamente las piezas de cara a una futura candidatura presidencial. Y la presidenta Michelle Bachelet anunció la inclusión de la temática del cambio climático dentro de la malla curricular escolar. En la Escuela Salvador Allende de la Comuna del Bosque, la mandataria dio inicio al segundo semestre y explicó que el cambio climático será incluido dentro de asignaturas como Ciencias Naturales o Historia y Geografía para promover la educación medioambiental en alumnos de tercero y cuarto medio. Esta medida forma parte del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, pero aún está a la espera de que sea aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Si pasa esa instancia, bueno, ahí comenzará a funcionar el año 2019. La mandataria dijo que esta medida fue comprometida en su cuenta pública del pasado 1 de junio y que espera ayude a las nuevas generaciones a cuidar el planeta en el que vivimos. El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley corta que aumenta las sanciones a las empresas eléctricas y además exige la entrega de suministro a las personas que son electrodependientes. La iniciativa se va a presentar dentro de los próximos 15 días y se suma a la preparación de un proyecto de ley de distribución. Vamos a escuchar al ministro de Energía, Andrés Rebolledo. El primer elemento que contemplará este proyecto de ley corto será, como digo, una reformulación de las sanciones, multas y compensaciones de manera tal de dar las señales a las empresas de forma tal de que no se vuelvan a ocurrir este tipo de eventos de cortes prolongados y por lo tanto las empresas por esa vía y por esa señal hagan los esfuerzos que tienen que hacer y que están comprometidos además por ser ellos dueños de una concesión eléctrica por ley. Y un segundo elemento que contemplará este proyecto de ley tiene que ver con los pacientes electrodependientes. Tanto nos ha parecido muy urgente incorporar dentro de este proyecto de ley como una obligación en consecuencia de las empresas el tratamiento particular y prioritario para estos hogares electrodependientes de forma tal de que no se vuelvan a repetir situaciones lamentables y dramáticas. Este lunes cumplieron un año y lo celebraron tal como empezaron, marchando. Así recordaron en el movimiento No Más AFP la primera gran movilización que puso en la agenda el tema previsional. La polémica se instaló entre el vocero de este grupo y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien acusó a Luis Mesina de irresponsable y de usar a la gente como carne de cañón. Tres palabras, una frase, una demanda que hace un año sonó fuerte: no más a las administradoras de fondos de pensiones, no más al actual sistema previsional. Marchas que pusieron sobre la mesa el problema de las jubilaciones en Chile y aunque reconocen avances en la discusión, son críticos de las respuestas. Transcurrido un año, el gobierno se ha mostrado absolutamente indiferente, indolente frente a esta gran demanda que es restituir derechos sociales, particularmente el derecho a la previsión, que es lo que estamos en definitiva demandando. Luis Mesina se transformó en el líder y vocero del movimiento que convocó a millones, el mismo que hace un año llamó a cambiarse al Fondo E. Y si no nos escuchan, pondremos millones en las calles para que finalmente terminamos acabando con este sistema. Casi 1 millón de chilenos movió sus ahorros al Fondo E después de ese llamado. El problema fueron los resultados. Y lo que está haciendo el señor Mesina con su llamado es castigar las pensiones de mucha gente. Porque según la Asociación de AFP, con un ahorro de 20 millones, si estaba en el Fondo A y se fue al E, dejó de ganar 2,3 millones de pesos. Si pasó del B al E, 1,7 millones y del C al E, 1 millón. Si él cree que va a armar una catástrofe del sistema a través de tener incluso menores pensiones que las tenemos ahora y de ahí generar una gran revolución, creo que está completamente equivocado. Está usando a la gente como carne de cañón. Entrevista al ministro de Hacienda en el programa Mirada Económica de Canal 24 Horas, que este lunes tuvo respuesta. Nos parece gravísimo que el ministro de Hacienda haya salido recordándonos cómo actuaba el ministro Sergio Fernández en los periodos de la dictadura, criminalizando a los movimientos sociales. No estamos por especular, eso es lo que no entiende las AFP, no entiende el gobierno, no entiende este ministro. Porque según el movimiento la idea era resguardar sus fondos. Roberto, Viviana y Mauricio marcharon por Santiago y siguieron la recomendación. Si va a haber pérdida, se va a asumir. Se va a asumir. Igual he subido mis pensiones,
a lo mejor no lo que yo quisiera, pero por lo menos están ahí. Decimos lo mismo que dijeron en el 2008 cuando el Fondo A perdió un 40%. Nos dijeron a los trabajadores que esto se recuperaba con el tiempo. Este año solamente el Fondo A ha tenido buena rentabilidad, pero el año pasado el Fondo E fue muy superior. Para las AFP, llamados que no contribuyen al ahorro. Los afiliados deben basar sus decisiones de cambio de fondo en función de sus características particulares y no hacer caso a llamados genéricos con fines distintos al provisional. Se espera que esta semana el gobierno finalmente presente el proyecto de ley que modifica el sistema de pensiones, uno que continúa en medio de críticas a un año del no más AFP. Lo que sí es cierto es que el llamado de Luis Mesina era a cambiarse de fondo para, digamos, boicotear el sistema, sin entrar, digamos, al fondo propiamente tal de lo que podría ocasionarle a quienes están cotizando individualmente hasta ahora, porque el sistema sigue funcionando y era que eventualmente ahorraran menos, que es tal cual lo que ocurrió. A eso sí referencia el ministro de Hacienda. Ya que hablamos de fondos, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, rebajó su proyección de crecimiento para la región, pero mantuvo su mirada para nuestro país. En su última actualización, el organismo estima que América Latina y el Caribe van a crecer este año 1 y 1,9% el 2018, que es una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto a su informe de hace 3 meses. En este escenario no cambió sus proyecciones para Chile, esperando una expansión de 1,7 y 2,3% para este y el próximo año. A juicio del FMI, la región continúa luchando con un crecimiento menor comparado con el resto, pero el ritmo se irá retomando a medida que Argentina y Brasil se recuperen de la recesión. Son parte de los temas que están marcando la pauta hasta esta hora. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, tenemos debate más adelante y vamos a conversar sobre el rol de la prensa. Vamos a darle un vistazo también a la crónica internacional, pero antes, típico que pasa esto. Tienes que llegar a una reunión y estás perdido con la dirección. Bueno, uno puede andar desorientado, pero no sin gigas para ubicarte con tu celular, porque con BTR Móvil tienes mucho más gigas para hacer lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento y para siempre. Llévate el plan de 8 GB a solo 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Vamos a debatir sobre el rol de la prensa y, bueno, déjeme recordarle la pregunta que tenemos en nuestra fanpage en facebook.com. ¿Considera usted que la prensa en Chile es una prensa responsable? Tenemos montones de ejemplos de cómo se han ido divulgando y gracias a la prensa conociendo historias que antes no se sabían, pero al mismo tiempo también historias como las de Rafael Garay, citado por la prensa, o la de este señor Oporto, el fin de semana destapado por la revista El Sábado, que en realidad distaba mucho de ser real, de haber matado a 2 delincuentes en defensa propia. Bueno, vamos a conversar de eso en los próximos minutos. Les recordamos también que nos pueden comentar con el hashtag Vía Pública en Twitter. Pausa, ya estamos con ustedes de vuelta, esperamos. Una mala noticia es cuando llegas con hambre a tu casa y el refrigerador está vacío. Hay veces que te puedes quedar sin comida, pero no sin gigas para pedir una pizza, porque con BTR Móvil tienes mucho más gigas para hacer lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén hasta un 30% de descuento para siempre. Llévate el plan de 8 gigas a solo 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Sigamos avanzando en la crónica internacional. El yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, admitió que se reunió en 4 ocasiones, al menos con funcionarios rusos durante la campaña electoral, pero negó haberse coludido con ellos para hacer ganar a su suegro en los comicios. Esta información corresponde a una declaración que prevé realizar antes de su comparecencia a puertas cerradas ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense, y en ella Kushner dice que mantuvo un encuentro con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en abril del 2016, donde el diplomático expresó interés en crear una relación positiva si el republicano ganaba las elecciones. El marido de Ivanka Trump declara, mientras la Comisión de Inteligencia del Senado lo investiga, intenta averiguar si hubo colusión entre Rusia y el equipo de Trump para que éste ganara las elecciones. Los padres de un pequeño británico de 11 meses finalmente abandonaron su batalla legal por mantenerlo con vida y decidieron desconectarlo. La decisión fue tomada dado que los médicos que se ofrecieron a tratar su enfermedad en Estados Unidos aseguraran que ya era tarde para conseguir resultados. Vamos a pasar los últimos preciados momentos junto a nuestro hijo Charlie, que desafortunadamente no podrá festejar su primer cumpleaños dentro de 2 semanas.
No fue fácil poder seguir hablando al saber que su hijo no va a alcanzar a cumplir un año de vida. Chris Gard y Connie Yates estuvieron acompañados por un grupo de personas que compartían su dolor mientras comunicaban que perdieron la batalla más importante de sus vidas. Esta es una de las cosas más duras que alguna vez diremos y haremos las cosas más difíciles que podríamos haber hecho, dejar partir a nuestro maravilloso Charlie. Se les agotó el tiempo para salvar la vida del pequeño Charlie Gard. Su salud se deterioró al punto de que ya no hay vuelta atrás. No puede oír, moverse, respirar o tragar por su cuenta debido a una extraña enfermedad genética degenerativa en fase terminal. Sus padres se enfrascaron en una disputa con el hospital en que se encuentra para que les permitieran llevarlo a Estados Unidos a recibir un tratamiento experimental. Pero los médicos aseguran que no hay cura para la enfermedad y que lo mejor sería desconectarlo. Un diagnóstico que luego fue respaldado por la justicia británica y al que ahora sus padres se resignan. Estamos en julio y nuestro pobre hijo ha estado en el hospital por meses, sin ningún tratamiento, mientras se desarrollaban lentas batallas en la justicia. Trágicamente, según expertos independientes, sabemos que si se le hubiera dado a Charlie un tratamiento pronto, tendría el potencial de ser un niño normal y sano. El experto estadounidense que se ofreció a tratar al menor afirma que fue tanto el tiempo de espera que en estos momentos el tratamiento no beneficiaría su salud. El caso generó tal debate que hasta el presidente estadounidense Donald Trump y el Papa Francisco ofrecieron facilitarle atención médica a Charlie. En estos momentos el Papa quiere estar cerca de los padres de Charlie Gard. Ha estado rezando por Charlie, especialmente después de la decisión de hoy. Los padres de Charlie quieren que desde el hospital los autoricen a cumplir su último deseo, dejar que el pequeño pueda morir en su casa. Chris y Connie anunciaron que crearán una fundación para ayudar a otros padres que puedan pasar por su misma situación en el futuro. María José Moya ganó el primer oro para Chile en los Juegos Mundiales que se disputan en Breslavia, en Polonia. La chilena ganó con autoridad los 200 metros ruta del patín carrera, superando a Chu Cheng-yi de China y a Seul An-yi de Corea del Sur. En las 3 jornadas disputadas, Chile suma una medalla de oro y 2 de bronce, todas ganadas en el patín carrera. Mañana debutan 2 candidatos a medallas, que son los esquiadores náuticos Rodrigo Miranda y Valentina González. Bueno, tiene una historia tan exitosa como polémica, para muchos el mejor deportista chileno de todos los tiempos, Marcelo Ríos, que revolucionó a la sociedad chilena y tocó lo más alto del tenis mundial. Por eso su nombre será llevado al cine, basado en el libro El extraño del pelo largo. Su autor entrega detalles inéditos de cómo será esta cinta. ¡Qué emoción, qué emoción! Valió la pena, todo lo sentido en este instante. 24 años han pasado desde esta imagen. Nelson Flores acompañó desde el inicio de su carrera a Marcelo Ríos. Por eso la productora Jirafa le compró los derechos de su libro El extraño del pelo largo para hacer una película con la vida del zurdo de Vitacura. Y fuimos a una notaría y firmamos un contrato, o sea, es efectivo. No estoy en la mente de los guionistas, pero ellos quieren tratar de decir ese Ríos B. El que irreverente, el que era insolente. El Ríos tenía algunos rasgos realmente detestables, si tú lo piensas, como de comportamiento. ¿Qué me hacen todas esas preguntas? ¿Por qué no te dé la chucha, weón? Una personalidad fascinante para los guionistas, un irreverente, un maleducado, un genio en la cancha. El mismo que antes de los 18 años ya era número 1 juniors y antes de los 23 lo fue del circuito ATP. Me di cuenta que Ríos, o sea, podría haber jugado con el mango, la raqueta y les ganaba. Su talento era descomunal. Por su indolencia, por esa ecuación perfecta con el talento que tenía. Y eso es lo primero que reflejará la cinta, el talento tenístico del chino, una zurda que lo llevó a lo más alto del tenis mundial, pero también la soledad del circuito y la fama. Ríos es un tipo que te manda al psiquiatra porque fuera de la cancha es tan... te provoca tanta anticuerpo, pero en la cancha era un tipo que flotaba, un tipo amable. Le gustaban bastante las mujeres, siempre estuvo bien rodeado de chicas y fue interesante como Ríos no se distrajo en su mejor época
pese a que le gustaban mucho a las mujeres, digamos. 3 matrimonios, 2 divorcios y 6 hijos. Una verdadera animadversión por la prensa. 3 veces premio Limón en Roland Garros consecutivos. Unas tantas detenido, otras más acusado de atropellar a su preparador físico. Un matrimonio en 2001 televisado para todo Chile. Una personalidad tan genial como confusa. Estoy feliz de haber encontrado una señora. Sí, no le pegué, si me agarraron, no me agarraron. Para que no lo pongáis, es lo que ya conté la historia, todo lo que pasó adentro, todo lo que pasó hasta que me hallaron detenido. Vino a revolucionar un circuito tenístico con su pelo largo, con su gorro al revés, con sus aros, con su indiferencia. La misma que mostró cuando Nelson Flores le comentó que será una película sobre él. Sí, yo estuve conversando con él, le conté y me hizo así como diciendo, o sea, le da igual. ¿Te va a ocurrir sobre esta agua Twitter? Será una historia de ficción basada en el libro, por eso la pregunta es obvia. ¿Quién debería interpretar al Chino Ríos? Por ejemplo, a mí se me ocurre el Daniel Muñoz. Le he dado vueltas, yo creo que Benja Vicuña efectivamente podría ser. Internacional podría ser, no sé, Antonio Banderas. ¿Y cómo has estado tú, Chino? Yo bien, pues haciendo harta weá. Mario Casas. Pablo Valenzuela se llama el actor, el manguera que le a él. Yo creo que de Zabaleta. Pagar todos los pecados aquí. Acá ya pagar los pecados, weón. Estoy cachando. Recién se trabajan los trazos del guión. A Flores le preguntan constantemente por anécdotas y recuerdos. Una película que de seguro tendrá frases como: Estaba jugando bien, me lo esperaba ganar la final y darle comida a los periodistas. Ojalá me sigan apoyando las buenas y las malas. Triste salir tanto en el diario, triste para mi familia. 4 minutos estamos listos. Su talento en el tenis es admirado en todo el mundo. Es verdad que ha estado preso, que ha chocado su auto último modelo, que se ha enamorado y separado hasta la saciedad, que ha estado cercano al alcohol y los excesos. El mismo que ganó casi $10 millones solamente en premios en la cancha. Por eso la cinta pretende ver la luz en 2018, cuando se cumplan 20 años de aquel 29 de marzo de 1998, cuando Marcelo Andrés Ríos Mayorga fue el número 1 del mundo. The 1998 Lipton Men's Singles Champion, Marcelo Ríos. Bien, pues nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos todavía varios temas que queremos conversar con ustedes más adelante y uno de ellos tiene que ver con el rol de la prensa por estos días. En términos generales, proyectarla hacia atrás, perdón, hacia adelante, mirar. Esta es la primera vez en mi vida que me pasa que estornudo en cámara. Y no sé si es alergia, pero si es alergia significa que se terminó el invierno. Anoten lo que les acabo de decir. Bueno, vamos a hablar de la prensa más adelante. Ya los tenemos. A ver, antes de empezar a conversar con nuestros invitados, la reflexión que hacíamos al comienzo del programa. La revista El Sábado destapa una historia ante la curiosidad periodística, la, digamos, rigurosidad de quien escribe un reportaje frente a una historia que, por potente, decide investigar. Es una historia que veníamos siguiendo desde hace años. Aparecía en las radios, en los matinales, en los noticieros, en los portales de noticias. La de un hombre que había matado, antes decía a 7, luego terminó diciendo que a 12 personas en defensa propia, un comerciante que había sido una y otra vez víctima de la delincuencia. Todo falso, incluyendo parte de su propio perfil, donde había estudiado, etc. No se hizo el chequeo. Historias que, digamos, no es nueva, aunque con alcances diferentes, ¿no? Rafael Garay, una figura que aparecía también constantemente en los medios de comunicación y que no solamente se paraba como economista y daba recomendaciones y hacía análisis de la contingencia y coyuntura, sino que al mismo tiempo iba generándose un perfil de confianza a partir de sus propias declaraciones, como para luego captar a inversionistas, y ya sabemos por dónde ha transitado esa historia. Otras mucho más profundas y quizás mucho más oscuras también, como por de pronto la de Gemita Bueno. Pero al mismo tiempo hemos tenido una prensa que ha sido capaz de revelar cosas que los políticos han hecho todo lo posible por esconder, que las autoridades, que los protagonistas, los que deberían estar diciéndonos la verdad, muchas veces no solo la han desfigurado, sino que derechamente la han falseado. Bueno, la prensa en Chile tiene de dulce y de agraz,
Vamos a conversar de la responsabilidad de los medios a partir de la última historia que conocimos este fin de semana con nuestros invitados esta noche. Raúl Rodríguez, director de la carrera de periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alejandra Matus, docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, gran investigadora por lo demás también. Gracias, Alejandra, por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pedro Reyes, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también Ingrid Bachmann, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Gracias, Ingrid, por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. A todos los pasamos por el DICOM, le hicimos toda la revisión de su currículum para estar seguros de que son los que dicen. No, afortunadamente esto lo sabemos. Voy a comenzar contigo, Alejandra. ¿Qué conclusiones se pueden sacar a partir del reportaje de la revista El Sábado primero? Miremos un caso particular para luego irnos también a otros, digamos, y a historias un poco más generales, si se quiere. O sea, hay un montón de conclusiones, pero la primera y la más obvia es hasta dónde tiene el deber del periodista o un programa de televisión que chequear a sus fuentes y lo que dicen las fuentes. Si apareció ya una noticia en La Tercera, como decías tú, eso es un filtro ya hecho y el canal de televisión se puede excusar de luego hacer la verificación si tomó la historia de ahí. Sí, déjame hacer solo con la precisión de, no hablo de CNN y Chilevisión y lo que le pasó aquí a Chile, porque el mismo reportaje se da cuenta del largo historial anterior de este personaje por todos los medios. Entonces me parece que al menos es inexacto periodísticamente culpar, digamos, a un medio de lo que veníamos haciendo todo, porque esto incluye a Televisión Nacional de Chile, que en su matinal había entrevistado también a este personaje. Estuvo en el matinal. Entonces, yo creo que el tema es la relación con las fuentes y cuánto queremos que una historia sea cierta. El personaje y muchos... Los que hemos trabajado en medios sabemos que muchas veces la historia atrae al personaje que calza justo con lo que uno o el canal en un momento quiere decir. Y en este caso se necesitaba un personaje para representar en una especie de teatralidad en la que hoy día está inmerso gran parte del periodismo. Necesitaba un personaje para representar este rol y lo encontraron en la pauta de la prensa. Ahí estaba este señor que había representado este papel durante mucho tiempo. Entonces, se pierde, por querer que esta historia sea cierta, se pierden los estándares mínimos básicos de chequear si lo que cuenta es cierto. Raúl, porque pareciera ser digamos, un problema antes, pero hoy día probablemente mucho más, digamos, radicalizado, el que porque otro medio u otros medios lo habían entrevistado, se daba por hecho de que ese nivel de chequeo no era necesario. Es decir, el otro ya lo hizo. No es que probablemente el otro ya lo hizo, sino que uno asumía que el otro lo había hecho. Y por lo tanto no tenía uno la necesidad de verificar, digamos, su historial y si lo que contaba era cierto. Claro, yo creo, lo primero yo creo que no son las redes sociales en este caso, sino que el mismo periodismo. De hecho, si uno revisa el reportaje que realizaron los colegas de la revista El Sábado, lo que hacen es algo muy básico, que es sistematizar la información. Ellos sistematizan, dan cuenta de toda la historia que ha tenido el señor Oporto y al menos uno se da cuenta de que pasó por 10 medios de comunicación, al menos la historia desde el año 2013. Es decir, 4 años mintiéndole al país o mintiéndole a los medios de comunicación, y los medios también con esta práctica periodística de no chequear la información, obviamente terminan haciendo algo que es básico en el periodismo, investigar. No investigaron. Ya, porque tengo la sensación además, a pesar de que no lo han dicho los que trabajan en este reportaje, por lo menos yo no los he escuchado ni los he leído con posterioridad, que ellos no partieron bajo el supuesto de que no le creían, sino que partieron bajo el supuesto de que aquí hay una tremenda historia que probablemente merece ser mejor contada y que en el camino se fueron encontrando, tratando de chequear los datos de que ninguno les calzaba y que finalmente no había por dónde sostener su historia. Claro, yo creo que la ambivalencia de las cosas, yo creo que un poco lo que decía Alejandra, o sea, de hecho ya en un ensayo periodístico que me parece muy interesante, el de Mario Vargas Llosa, que habla de la civilización del espectáculo. Así es. Entendemos que todo es espectáculo, pero por otra parte, si esa es una buena historia y cumple los requisitos de un buen espectáculo, por otra parte no puedo dejar de hacer la pega que tengo que hacer como periodista, que es chequear la información. Yo creo que en ese sentido no tenemos que perdernos, que ese es lo que tiene que hacer el periodismo de ayer, de hoy y de mañana. Lo tienen que hacer todos, Ingrid, es decir, si un medio chequea una historia y esa historia luego va a ser contada por otro medio, a ese medio le corresponde también hacer igual el chequeo a pesar de que el anterior lo haya hecho. Te lo digo porque voy a citar un caso mucho más mundano, pero que probablemente tuvo quizás todavía más impacto, y es cuando una radio
erróneamente cita que los resultados de una prueba de ADN habían dado positivo respecto de la acusación de paternidad en contra de un animador de televisión. Y todos los medios, sin citar a la radio, que la daban exclusiva, dijeron que era, y de hecho, información último minuto, es cierto, es hijo del animador. Y al poco rato la radio corrige y explica que se confunde en el concepto de negativo-positivo, dice que no, es negativo el resultado, y luego salen todos los medios a culpar a la radio, en lugar de decir... Nosotros metimos la pata. Nosotros también metimos la pata. O sea, ellos daban la información como propia, pero cuando la radio se equivocó, todos salieron a culpar a la radio. Digo, ¿no está por ahí, no viene por ahí también un rol permanente de los medios de estar permanentemente chequeando, independientemente que otro? Sí, por supuesto. O sea, en un mundo ideal verificaríamos todos los datos, porque además las verdades cada vez son menos evidentes por sí mismas. Sobre todo cuando tienes testimonios, gente, opiniones y, no sé, incluso testigos oculares, está demostrado que son pésimos a la hora de recontarte cómo ocurrió algo. Pero además, en los tiempos actuales, con la presión de golpear, de tener la noticia de que ya está saliendo en el otro lado, es mucho más tentador de, ay, pero sí, además que en el otro lado ya lo verificaron y salgo con la noticia, además de lo que decía Raúl, en el fondo, esta idea de si la historia nos parece buena, es mucho más fácil que nos saltemos incoherencia, que no veamos agujeros que pueda haber en la historia y demos con ella, porque si la historia parece buena, es súper tentador lanzarse y contarla. Más como decía Alejandra, si es que alguien ya más la había contado antes. Y si alguien ya la contó antes, en el fondo es simplemente uno se vuelve eco de esa historia y no necesariamente empieza a verificar o a controlar cosas básicas. El mismo reportaje el sábado, tú dices, en el fondo lo que querían era contar la historia, pero a ver, ¿quién es este personaje que ha matado en defensa propia tantas veces y cómo fue eso? Y ahí fue que empezaron pero a ver, esto no cuadra y esto no cuadra y empezaron a averiguar más y ahí fue que se dieron cuenta. Ahora, Pedro, otra cosa que me ha llamado la atención en estas horas es que quiero ser justo, porque es imposible que además uno tenga la capacidad para poder consumir permanentemente, pero he intentado averiguar con todos los medios que se citaron durante el día y ninguno, digamos, ha hecho un expreso mea culpa del error, salvo, por cierto... La Tercera. Salvo el diario La Tercera que lo publica, y el propio Chilevisión y CNN, digamos, pero todo el resto de los medios que antes de Aquí está Chile habían hecho pública esta historia, es como que la cuentan de tercero, es como, ¿vieron el condoro que se mandaron en Chilevisión? Como, no, el condoro lo mandamos todo, y eso, por eso digo, eso nos incluye, porque este canal 24 horas, pero forma parte de Televisión Nacional de Chile, que a pesar de que no depende del Departamento de Prensa, el matinal es parte integral, digamos, de nuestra programación, y aquí también se entrevistó largamente a ese personaje. Claro, lo que pasa, yo creo que es algo como lo que decía Raúl, tiene que ver con un concepto que es el infoespectáculo, ¿no? O también en general, cómo la noticia se transforma en espectáculo. Entonces, la prensa necesita eso, desgraciadamente. Y yo creo que hay una cosa bien importante aquí, que estamos hablando de los profesionales, del periodismo, de la responsabilidad de ver la fuente, pero no se observa mucho cómo funcionan los medios de comunicación en sí mismos. Y los medios de comunicación buscan también, lo que decía Ingrid, golpear, buscan llamar la atención, buscan ser los primeros. Entonces, yo creo que no se puede culpar solo al periodista como profesional, sino que hay que considerar también el contexto donde están los periodistas y en ese sentido yo creo que la autocrítica tiene que ser de todos, digamos, tanto de los profesionales como de los medios de comunicación como tal, las directrices. Y del público, lo pregunto por lo siguiente, Alejandra, cuando murió Michael Jackson y el portal TMZ hace la publicación, quizás desde ahí en adelante, que CNN quedó marcado por mucho tiempo por la tardanza en que el tiempo que se tomó en hacer su breaking news, horas, porque ellos no habían chequeado la información publicada por TMZ. Entonces, a partir de ahí, un historial permanente durante quizás varios años en que decían, de repente, breaking news de CNN, el hombre llegó a la luna, y se burlaban de que CNN se demoraba demasiado. Digo, la burla es del propio público consumidor, que hoy día puede hacer escarnio, digamos, de un error de la prensa, pero que al mismo tiempo le está pidiendo a la prensa inmediatez, que rápidamente demos por hecho, emocionalmente lo pide la gente, noticias que uno no ha logrado chequear. Y, digamos, en este tráfago de competencia permanente, de golpear primero, también uno se tropieza y muchas veces se cae. Yo creo que no es la competencia por el golpe, porque de hecho esta noticia no era un golpe. No, claro, sino en este caso que es la competencia por tener la historia más emotiva, que es distinto. Y encontrar una historia emotiva, como una persona que
en este caso representa al ciudadano que está a merced de la delincuencia y se tiene que defender con su propia arma, este arquetipo lo representaba bien esta persona. Y en el fondo estamos, como diría McLuhan en su momento muy acertadamente, estamos en la aldea global y las audiencias son consumidores de historias, quieren historias para llorar, para conmoverse, y el periodista muchas veces cae en la tentación de proveerle de lo que la audiencia quiere, porque necesitamos rating por una razón o por la otra. Para que la política sea atractiva para la audiencia, se ha reemplazado como el debate fome por un debate donde hay estos momentos, estos quiebres emocionales. Ojalá que se saquen los ojos, y necesitamos entonces la historia conmovedora que nos haga llorar. Y yo creo que lo que ha pasado ahí es que el estándar periodístico se entiende o se presume para lugares como CIPER o el programa de periodismo de investigación, pero para los matinales, para estos nuevos formatos de debate, no importa, hay como que se relajan los estándares periodísticos y lo que importa es lograr el momento televisivo donde la emoción es lo que impera. Y yo creo que ahí es donde los periodistas estamos en tensión. Porque el periodista en ese formato, ¿cómo logra imponer que a pesar de eso el estándar periodístico tiene que primar? Ingrid. ¿Y cómo verificas la emoción? Si ese es el tema, en el fondo, ¿cómo verificas? Es difícil, claro. Es muy difícil si son sentimientos genuinos, si es en el fondo simplemente por usar términos coloquiales, un picar cebolla porque sí, porque quieres en realidad hacer sentir empatía o porque te interesa en el fondo realmente tu otro ser humano o la sociedad. En ese sentido, yo creo que es súper revelador que este caso haya estado en la noticia o haya sido un personaje habitual de todo tipo de programas y de medios por 4 años y cómo se transformó en símbolo de la delincuencia. En el fondo, era una etiqueta súper fácil. En el fondo, miren, esta persona que ha tenido que defenderse de la delincuencia a tal nivel que ha matado en defensa propia a tantas personas. Y en ningún momento se nos ocurrió, oye, quizás la historia es un poco exagerada. ¿En serio han sido tantos? A ver, lo están entendiendo así los medios porque al mismo tiempo estamos hablando de medios de comunicación que en los últimos años han contribuido un montón a revelar historias que si no hubiese sido por los medios jamás habríamos sabido. O sea, Caso Cabal, sin ir más lejos, es probablemente de las grandes investigaciones periodísticas que hayamos visto en el último tiempo, pero no solamente esa, hay un montón más y probablemente muchas de ellas vinculadas también al financiamiento irregular de la política y cosas por el estilo. Digo, ¿cómo es posible que tengamos esa dicotomía, que dentro de un mismo medio, y estoy hablando de los más periodísticos, no los que tienen además, como bien dices tú, estos programas más, digamos, más blandos, por decirlo así, o más emocionales, nos encontremos con estándares de control de calidad interno tan disímiles al mismo tiempo? Bueno, se dan las dos cosas. Yo creo que tú lo has dicho. El año pasado, en estos 2 años, hemos tenido años quizás iniguales para poder discutir sobre el periodismo y la comunicación. Yo creo que son oportunidades, sin duda, para las escuelas de periodismo, para los medios de comunicación. El año pasado, de hecho, el relator de Libertad de Expresión, que estuvo presentando el informe recientemente que emitió a propósito de su visita el año pasado, señalaba, decía, el periodismo de investigación hoy día, a propósito de lo que pasó el año pasado con el financiamiento ilegal de la política y los casos de corrupción, se pone a prueba. Y se pone a prueba porque finalmente se están demandando de que los periodistas tengan las atribuciones y que también el Estado, a través de las distintas leyes, le permita poder ejercer su profesión de la mejor forma. Pero por otra parte, este año nos encontramos la otra cara de la moneda. Es decir, de qué forma, por ejemplo, se está discutiendo sobre la autorregulación de los medios. Me parece muy importante, por ejemplo, el mea culpa que hizo la misma productora ejecutiva Andrea Vial. Pero hay un tema que ahí me llama la atención a propósito de lo que tú también señalabas, que ella pide disculpas a nombre de ella y del canal, pero, por ejemplo, exculpa a la periodista conductora del rol que tenía ella entrevistando a su entrevistado, valga la redundancia en este caso el señor Oporto. Entonces ahí uno dice, bueno, hay un equipo detrás. ¿Cómo se hacen las reuniones de pauta para que la persona llegue a entrevistar sin saber a quién está entrevistando y si su historia es verídica o no? Es un primer tema importante, la autorregulación de los medios, y por otra parte, que ha estado en discusión desde la década del 90, lo retomó el Colegio Periodista el año 2013, que es la tuición ética del Colegio Periodística sobre los colegios profesionales. O sea, el caso Pilar Molina, de otro lado, también es ese paradigma, que es lo que señalaba el rector de la UDP, Carlos Peña, decía, acá no importa o no tenemos la obligación los periodistas de verificar la fuente. Yo no comparto ese planteamiento, porque si es por eso, aguantamos el caso Porto y también aguantamos a la periodista Pilar Molina. Claro, que tiene, digamos,
varias diferencias, digamos. Sí, pero tampoco hay verificación de información, a eso me refiero. Estoy de acuerdo, pero tiene varias diferencias digamos, en los efectos y además en lo que quiere provocar. Pilar Molina más juega un rol de periodista, pero al mismo tiempo de figura política. O sea, ha sido miembro de un directorio representando digamos, a un partido político, a un sector político dentro del mismo Televisión Nacional de Chile en su momento. Ella ocupa una plaza política en un programa de debate en la televisión, en Canal 13. A diferencia... Hay que ver la discusión que tuvo con la senadora Lili Pérez. Claro, y además... Ahí hace su rol de entrevistadora. Claro, pero además ella hace una acusación sobre un candidato que es distinto de lo que ocurre en el caso de Beatriz Sánchez con Aquí está Chile, donde no es que Oporto esté sindicando a Beatriz Sánchez de tener algún grado de responsabilidad. Déjame volver un paso atrás, sin embargo, lo que yo preguntaba. ¿Cómo se autorregulan entonces los medios? Que al mismo tiempo de ser capaces de contarnos que Carabineros nos estaba robando esa cantidad impresionante de plata, nos encontramos, o sea, para llevarlo a la historia de la delincuencia, digamos, no podemos caer en una historia como esta, cuando parecía que lo segundo era mucho más fácilmente verificable que lo primero. Claro, es bien interesante lo que tú dices con respecto a la autorregulación, porque siempre se habla de autorregulación, porque regulación existe bien poca. Entonces, en ese sentido, es lo mismo que se habla de las empresas, que se aspira a que se autorregulen, pero en algunos ámbitos, por supuesto, hay cuestiones que están absolutamente normadas. Pero yo creo que muchas veces esa autorregulación puede que no funcione, puede que se necesite una regulación externa para evaluar algunas cosas y determinar si son aceptables o no desde afuera, digamos. Yo encuentro que muchas veces se apela a la autorregulación, pero hay veces en que se necesita alguien que desde afuera lo diga. Pero ahí, claro, es mucho más complicado porque estamos con el tema de la libertad de expresión, etcétera, que puede causar alergia muchas veces en los medios de comunicación. Yo quería ver el punto que tú tocabas con respecto a que la gente, que la gente espera también emociones, en un público que está esperando eso. Yo digo, no sé, no sabemos. O sea, en algún aspecto sí, por supuesto, pero... ¿Quién le preguntó al público que quiere ver eso, por ejemplo? Ahora, en estricto rigor yo no he dicho que el público espera emociones. Lo dice Alejandra, y en otro contexto, sí. Lo que yo sí planteo es que el público sí quiere inmediatez y quiere que uno dé por confirmado rápidamente algo que una vez se le toma mucho tiempo poder chequear. Sí, exacto, pero eso tiene que ver con la sociedad en que vivimos, digamos. Claro, pero la sociedad de la información, donde tenemos ¿cuánto del consumidor al mismo tiempo también hay un cierto grado de responsabilidad? O sea, uno no puede andar apurando el asado y después quejarse porque le quedó crudo el bistec, digamos. Claro. Es que de nuevo es lo mismo, o sea, eso cuando dicen que requiere el público busca emoción, etcétera. Yo no sé si el público prefiere tener una información fidedigna y segura a esa inmediatez que siempre se habla. Yo creo que también podríamos estar hablando de una cierta deformación también de la profesión. Digamos. Es bueno, vamos a debatir. Sí, es bueno ese punto porque además uno se encuentra en medio de todo esto con las famosas fake news y sitios de noticias que no son noticias y la posverdad, digamos. Yo creo lo que quiero creer más que la verdad puesta sobre la mesa, pero nos estamos encontrando hoy día cada vez con mayor cantidad de sitios que la misma gente, a través de las plataformas de redes sociales, que hoy día uno no las puede negar, están ahí, digamos, y tienen una gran cantidad de seguidores y cada vez más, van replicando como si fuesen hechos ciertos y confiables, cuando no lo son, incluso sabiendo que cuando lo publican, es decir, cuando tú lo estás compartiendo con el resto de tus contactos, tú tienes la duda de si realmente lo que pusiste es cierto o no, pero lo hace igual. No hay también ahí no me gusta la palabra, pero la primera que se me viene a la cabeza, un cierto cinismo desde el punto de vista del comportamiento del consumidor también. O sea, de todas maneras, nos gusta en el fondo exigirle al otro algo que no necesariamente nos exigimos a nosotros mismos y podemos en el fondo acusar, no fuiste riguroso, no fuiste preciso con esto, pero igual esta información yo creo que... Y me llega un WhatsApp y voy y lo comparto en grupo. Y lo comparto y miren lo que vi. Incluso hay gente que lo puede hacer del tipo lavándose las manos, del tipo, no sé si esto es totalmente cierto, pero mírenlo por si acaso. Miren lo que me llegó. Ahora, yo creo que lo importante ahí es que... aunque la audiencia sí lo puede demandar y lo podemos ver en los ratings. Los ratings se dispara cuando hay emociones, si no los canales no lo pondrían. Claro, sí, pero yo creo que la obligación del periodista no es darle a la audiencia lo que quiere. No somos... No, ese no es el rol del periodista. No, el rol del periodista es darle a la audiencia lo que la audiencia necesita saber para tomar las mejores decisiones. Y como decía Jack Fuller, que fue premio Pulitzer y una persona que escribió y pensó mucho sobre los valores periodísticos en estas circunstancias, porque podemos referirnos a los manuales de comienzos de siglo, pero no son muy aplicables a las actuales circunstancias de la proliferación de las redes sociales, de
de que el periodismo también está en crisis, porque los medios están en crisis de financiamiento. En fin, en todas esas circunstancias, Jack Fuller dice, sí, las noticias tienen que incluir emoción, pero la emoción al servicio de lo relevante. Si para contar una historia por ejemplo, de maltrato de niños, yo no puedo contar una historia de maltrato de niños diciendo 1.520 niños fueron maltratados, porque no va no conecta no emocionalmente. conecta con el público. Para conectar con el público tengo que contar lo que viven esos niños, pero eso tiene que ser cierto. Y tiene que, además, tener el contexto, poner toda la información. ¿Y dónde le pongo el límite? Exactamente. Claro. Y ahí se juegan los valores periodísticos. Cuando yo ocupo la emoción para conectar con el público, tiene que ser porque con esa emoción yo le voy a entregar algo relevante. ¿Qué pasa en la actualidad? Es la emoción por la emoción, muchas veces. O la emoción, ¿para qué vamos a verificar si se me va a caer una buena historia? No dejes que la clásica frase, no dejes que la verdad te mate una buena historia. Entonces, pongamos la emoción por sobre la verificación. Y yo creo que aquí, más que la autorregulación, lo importante es el rol de los editores. Bueno, en la lógica de que en la guerra la primera víctima es la verdad, que es lo que suele pasar en esta guerra mediática, porque al final uno se está encontrando con eso, estamos compitiendo con nuevas plataformas de entrega de información y donde al mismo tiempo también hay una demanda permanente y hay una mutación también del tipo de forma en que los ciudadanos consumen información, en el que eventualmente uno corre mucho riesgo de equivocarse, ¿no? O sea, sí, yo creo que ahí es lo que está pasando un poco en el periodismo y en la escuela de periodismo también, que es una cosa que no hay que dejar de lado, tiene que ver con el trabajo cara a cara, o sea, ir a la fuente directamente. O sea, hoy día pensamos que a través de las plataformas de internet, de redes sociales nos informamos y perdemos el contacto directo con la fuente. Eso es fundamental para poder llegar a poder contar esa historia y saber transmitírsela al público, describir, analizar, etcétera, que son elementos básicos del rigor periodístico. Yo creo que también otro tema importante que quizá no lo hemos hablado, quizá está implícitamente acá, pero tiene que ver también con el tema de la ética y la responsabilidad en el informar. O sea, si estoy informando sobre lo que significa este señor justiciero imaginario, de lo que significa también hoy día, a propósito del debate de la seguridad ciudadana que se instaló desde fin del 99, llevamos 15 años hablando de seguridad ciudadana, es un tema sensible para la ciudadanía. Sensible, emociones, estamos hablando con elementos que generan sensaciones en el auditor telespectador y por lo tanto tenemos que trabajar con los elementos base del periodismo para poder saber manejar estos elementos. Déjame sumar otro elemento más que hasta ahora no lo hemos tocado, pero uno tiende a pensar, prensa, se imagina noticieros, programas de debate, programas de conversación, digamos los típicos, o los diarios, en fin. Los clásicos. Los clásicos. Pero entre medio aparecen también otros, como los matinales. Claro. Déjame avanzar en este punto, porque me imagino yo que todos coincidimos aquí que no importa si es un noticiero o es un matinal, las exigencias del chequeo y verificación de información debieran ser las mismas, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende que al mismo tiempo tengamos matinales que prestan su pantalla para personas que dicen que en 2 días más va a haber un terremoto, que llega el fin del mundo, de que hay que juntar agua? Que leen el futuro. Pero que además te lo plantean de una manera muy catastrofista. Hay gente que de verdad cree y que basta con que uno ose a cuestionarlo públicamente para ser, digamos, atacado. Y además, por supuesto, el pequeño segmento, pero siempre segmento muy, muy bullicioso, de que cree que uno le está ocultando la información del terremoto, que uno ya sabe porque tiene construido, por supuesto, construido su búnker aquí en el canal para protegerse cuando llegue. ¿Cómo se hacen cargo también esos otros programas donde creen que, porque es más misceláneo, se puede dar una manga más ancha a presentar este tipo de personajes, sin el chequeo además de la información de lo que está diciendo? Porque no es el chequeo en este caso de la historia, sino que más bien de lo que está anunciando. El que quiera recoger esta... Perdona, lo que pasa es que me parece súper importante el tema de lo relevante y que tiene que ver con esto, que claramente eso estaba pensando justamente. O sea, ¿estamos hablando de la prensa o estamos hablando de un medio de comunicación que informa, que comunica? Entonces, ahí la pregunta clave es... Lo que pasa es que los matinales tienen periodistas, o sea, yo asumo que prensa es todo donde trabajen periodistas, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué es lo relevante? Entonces, ahí yo vuelvo a la línea editorial del medio. Y no es por quitarle importancia o responsabilidad al periodista, pero ¿qué es lo relevante? Tú hablabas del rating, pero eso también es bien discutible. Entonces, muchas veces, y ahí está el tema de una modelo que conocemos muy antiguo, que es la agenda building, que construye la agenda. O sea, ¿quién la construye, con qué intereses y por qué? ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, lo de lo relevante a mí también me ofrece un poco de dudas.
Y no estoy hablando de manipulación del público, pero claramente es la línea editorial de los medios la que va a definir ese tipo de cosas de qué es lo relevante. Viendo el tema de los matinales, se presentan como espacios de entretención, ¿cierto? Claro. Y entretención, la gente cocina, conversa, trivialidades, lo que sea. Claro. Pero hay un momento en que los periodistas se presentan como periodistas con todos los símbolos del periodista, el micrófono. Y en ese espacio donde se presenta un periodista como tal, yo creo que es exigible que cumpla con los estándares periodísticos. Lógico. Que no arme una nota de una inundación en un charquito que queda de la lluvia, que es lo habitual. Es un periodista, no un notero, digamos. Claro. El notero es una función que lo cumple un periodista, pero no es una función menos relevante porque esté en un matinal. Porque para la gente lo recibe como un periodista y entiende que lo que le está diciendo es verdad. Entonces, ese periodista tiene que cumplir con los estándares en el mundo los matinales son animados por periodistas. Exacto. Entonces, yo creo que esos son los espacios donde en general, que los propios periodistas también muchas veces no miramos ahí porque nos parecen formatos menores. Exacto. Y no sé, pues todo el mundo quiere hacer periodismo de investigación en un medio tipo CIPER, y no miramos esos espacios donde se ejerce el periodismo, donde los periodistas que salen de nuestras escuelas de periodismo van a ejercer periodismo. Y entonces ahí yo creo que lo importante es que dentro del canal haya editores. Los editores en el fondo son los que imponen las normas de lo que se debe y no se debe hacer. Es que yo creo que precisamente lo que dice Alejandra es que es esta idea de que como son programas de entretenimiento, podemos el tema información no preocuparnos tanto, porque nuestro principal tema es entretener, es divertir, es incluso si quieres ser ficción. Que probablemente esa lógica es donde más apremiados es la farándula, digamos. Precisamente, entonces, pero ¿qué importa? Aquí podemos ser chismosos, hablar con rumores, pero en la otra parte es que nos ponemos serios y hablamos de los temas importantes y verificamos los datos, pero en esos, qué sé yo, 30 minutos o los que sean en que tenemos para entretener, ahí podemos decir nada, pero hasta sabemos casi que con un guiño en el ojo de, si esto es un chiste, esto es broma, esto es solo para... Se debe ser igual de riguroso en la frivolidad que en la historia seria. Yo creo que sí. Sin embargo, el profesional es el mismo, si tú estás hablando de los periodistas. Entonces ahora, eso es lo grave, encuentro yo. Yo creo que más grave es otra cosa. Yo creo probablemente la audiencia baja sus estándares en el fondo de su juicio crítico con el entretenimiento. Entonces es mucho más fácil engañarlo porque... con las noticias o con lo que se presenta como factual, información, puede tener esta noticia está sesgada, esta noticia no son las fuentes adecuadas o no dicen lo que pasó. Yo estaba ahí y no fue así exactamente, pero con el entretenimiento es mucho más probable que uno relaje ese juicio crítico y, pero si total es entretenimiento. Y de hecho hay estudios, por ejemplo, que demuestran que hay gente que tiende a creerle más a películas y a los hechos históricos como pasaron en las películas a cómo se cuentan en los libros de historia. No sé, desde el asesinato de JFK a cómo lo contó Oliver Stone, a cómo efectivamente, o por lo menos oficialmente, ocurrió la historia. Sí, estaba revisándose hace un rato, a propósito de unas cosas que estaba leyendo sobre Donald Trump, que hay una encuesta de SurveyMonkey que dice que Donald Trump y CNN están parejos en términos de fiabilidad, entre 43 y 50%, pero para los republicanos, el presidente Trump es republicano, el presidente es mucho más creíble, 89%. Para los demócratas, CNN es mucho más creíble, 91%. Es en esta permanente guerra que tiene Donald Trump con los medios de comunicación. Ahora, está demostrado, la psicología conductual ha hecho muchos experimentos súper interesantes respecto de cómo la gente percibe las noticias y de la posibilidad real que tienen los periodistas de incidir en las convicciones de las personas. Es bastante pobre, es bien pobre. Es bien poco. Y los cambios, por ejemplo, no sé, me imagino en el tiempo de la esclavitud, escribir acerca de la magnitud de la esclavitud, los ensayistas que escribieron en ese momento tuvieron que esperar morirse para que la gente se convirtiera en sentido común y finalmente se produjera un cambio. Pero nada de eso excusa al periodista de no cumplir con su rol. Porque el periodista no está en rigor ejerciendo una función de popularidad. No, eso no es su... Tiene otras obligaciones con la sociedad. Y en ese contrato del periodista con la sociedad, que la sociedad lo entiende, cuando busca información fiable, cuando te está presionando para que le des una información que se considera relevante, se murió o no se murió Michael Jackson, sabe que ese es tu rol y te lo va a reclamar. Y si tú dices, como ocurrió en algunos medios por apurones, que se murió Castro o que se murió Chávez,
el castigo es peor. Bueno, que el le pasó al diario País, ¿no? Fue el diario País que tenía a Chávez. Claro, que tenía a Chávez con una foto falsa. En una de esas operaciones. Ahora, miremoslo un poquitito más en esa, digamos, en esa área que es más gris. Nadie dudaba de que Rafael Garay era economista y nadie se había cuestionado cuando Rafael Garay contó su historia de su enfermedad durante años. ¿Qué debieron haber hecho los medios cuando Rafael Garay parecía ser un tipo serio, donde no aparecían economistas cuestionando, diciendo, él, perdón, él no es economista? O sea, estuvo, ¿qué? Una década al menos en los medios de comunicación y nunca vimos ni a ninguno de los grandes economistas decir, oye, ¿sabes qué? Tengo alguna duda con Rafael Garay. Digo, no hubo nunca un medio que se cuestionara si era o no economista y, de hecho, cuando cuenta su historia, más bien todos le creímos su historia, porque era una historia humana, era un economista que anunciaba que se retiraba y daba una larga entrevista, más entre otros, al diario La Segunda, donde uno, de verdad, era imposible que no se conmoviera si es que alguna vez lo había conocido. ¿Qué debía haber ocurrido ahí? Digo, con los medios de comunicación. ¿Dónde se debió haber atajado antes al personaje? Contratar fuentes. O sea, a la hora de contratarlo, pues. O sea, si tú lo contratas y lo presentas en pantalla como un economista que, no sé, tiene tales pergaminos, ¿por qué la audiencia va a tener que verificar si el señor es economista o no es economista? Pero ingeniero comercial. O sea, ¿cuáles son, la del medio ¿cuáles son las reglas de contratación de este y otros personajes? Porque también ese es otro arquetipo de la televisión actual, el experto. Claro. Hay médicos que dan todos los días consejos respecto de cómo debe cuidar la salud de las personas en los matinales. Y yo en realidad, después de Garay, no sé si ese señor tiene las credenciales para aconsejarle a las personas cómo cuidar la salud. Más después de la polémica sobre que el cáncer se produce por no sé quién. Claro, y que si estás amargado, entonces te va a dar cáncer, y que si eres feliz no te va a dar cáncer. Y esos son en los mismos canales que tienen otros programas serios. Entonces yo creo que lo bueno de la revolución digital es que todas las grandes instituciones están en cuestionamiento, y una de las grandes instituciones es la prensa. Y nos toca a nosotros ahora. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros procesos, de cómo, a quién le damos el cartel de experto y por qué. Es bueno este punto, para ir terminando, pero hace varios años CNN en Estados Unidos hizo público un reportaje que se llama Windtail, que se llama Viento de Cola, que contaba la historia de cómo soldados norteamericanos habían matado a soldados norteamericanos desertores de la guerra de Vietnam. Una historia que era brutal, en el entendido de lo que representa para los gringos la misma guerra, ¿no?, de Vietnam. Fue tanto que se emitió el domingo en la noche. Al día siguiente el presidente Bill Clinton hizo una conferencia en la Casa Blanca, anunció una profunda investigación porque dice que esto cambia radicalmente la historia de lo que fue la guerra de Vietnam, si es que soldados norteamericanos estuvieron dispuestos a matar a sus propios compañeros solo porque querían desertar de una guerra que sabemos fue muy cuestionada. Peter Arnett era el autor de ese reportaje, el mismo tipo que había estado en la Guerra del Golfo en el año 91, relatando con Bernard Shaw, digamos, el lanzamiento de los misiles en Bagdad, en fin. Y con el paso de los días, CNN hizo una investigación interna y se dio cuenta de que había sido un estudiante en práctica el que había hecho el reportaje, y que Peter Arnett le había puesto solo la voz y que no había chequeado ni uno de los datos y que lo habían engañado. Y Peter Arnett terminó renunciando, tuvo que devolver incluso los premios y pergaminos que se había ganado. Y CNN estuvo durante una semana haciendo solo programas cuestionándose a sí mismo, y invitaba a la competencia, NBC, CBS, ABC, Fox, que venía recién naciendo, preguntándose por qué la gente debería creerle a CNN. ¿Qué deben hacer los medios, digamos, cuando se equivocan? ¿Qué es lo que deberían hacer los medios en Chile? Visto que cuesta tanto, digamos, que asumamos, los errores. ¿Quién quiere responder esto? Yo creo que igual es una oportunidad para rectificar. Yo creo que lo que tú decías, ¿por qué lo hizo La Tercera, lo hizo Televisión o lo hicieron el resto de los canales? Yo creo que hay una práctica periodística intrínseca que la libertad de expresión tiene sus límites y no es absoluta, pero también impide que los periodistas y los medios de comunicación pueden equivocarse. Por eso yo hablaba de la autorregulación. Yo entiendo lo que dice Alejandra, que el editor tiene el rol de editor o de editora y tiene, digamos, la función de cumplir la línea editorial y hacerse cargo de quién invita y a quién le da tribuna. Pero también hay un equipo que está detrás. Por eso uno trabaja en un equipo periodístico, para dar cuenta de quién es la persona que está entrevistando y cómo uno es capaz de contrastar las fuentes. Eso es fundamental. No puedo quedarme solamente con una fuente. De hecho, hay estudios que se han dado en Chile, también en Colombia, donde a veces se hacen las coberturas, se analizan las coberturas que tienen los medios de comunicación, y uno ve que los medios a veces tienen 0 fuente o una fuente. Y uno sabe que en el periodismo lo básico que tiene que hacer es, si tiene una fuente, tiene que contrastarla con otra.
Y eso es fundamental. Ingrid, porque también nos estamos encontrando medios de comunicación que tienen su espejo en la web y que lo que están haciendo es que alguien publica algo, van y lo copian y ponen abajo fuente tanto, sin chequear siquiera si lo que había publicado el medio original es real o no. Y así se va multiplicando, digamos, la información. Y quedan nada más alojadas, digamos, en el historial, digamos, de Google, muchas de esas noticias falsas. O sea, y precisamente por eso es que es muy importante reconocer cuando uno mete la pata. O sea, todos nos equivocamos y a los periodistas también nos pueden engañar. Y me parece que es más bien, digamos, es acertado reconocer y ser honesto de me engañaron, metí la pata, me equivoqué. Porque además lo que pasa mucho con estos medios es una suerte de arrogancia, como de no reconocer me equivoqué, no reconocerme me tiran el dedo en la boca. Y es como que hago caso omiso de, miren lo que pasó en este otro lado como si la culpa fuera del frente. Como si la culpa fuera del del frente y como no, a mí no me pasa. Y yo creo que es al revés, es mucho más honesto decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, metí la pata y eso implica, entre otras también cosas... con revisión de procesos. Por eso, y eso implica revisar proceso, transparentar e incluso identificar dónde fue que metí la pata. Por eso ejemplo, no está claro en este caso. Y eso no está claro en este caso. No se sabe cómo llegó ese señor, cómo se seleccionó, quién decidió ponerlo. Sabemos la última opción, que es la disculpa de Andrea Vial, pero yo creo que sería súper bueno conocer el proceso. Pone la cara por muchos más, digamos, que tienen una gran responsabilidad. Supuesto, claro. O sea, ¿a quién se le cualquiera que conoce a Andrea Vial sabe por supuesto, yo no pongo... Claro, y yo sé que ella, peor que nadie, la que le está pasando peor con probablemente. Pero ¿a quién se le ocurrió que esta persona era la idónea o el caso necesario para ese debate, para esa instancia, para enfrentarla a una candidata presidencial? Cuando ahí hay un proceso. Ahora, probablemente esa historia no la vamos a conocer, pero sí, me imagino pero que debiéramos es un mecanismo... conocerla, ¿por qué no la vamos a conocer? No sé si la vamos a conocer. Digo, sí, en cambio, me imagino, es de imaginar que el mecanismo interno, porque lo que dice la propia productora ejecutiva, los mecanismos internos se están revisando. El New York Times acaba de contar públicamente, hizo una investigación de cómo un periodista que estuvo publicando noticias falsas y todo, hicieron un reportaje ellos mismos internamente de cómo sucedió, cómo fue, y lo contaron paso a paso. Y eso yo creo que eso fortalece al periodismo, eso fortalece la credibilidad y la confianza del público en lo que tú haces. Pedro. La autocrítica es difícil en los seres humanos en una organización con mayor razón, sobre todo si se trata de informar, estamos en algo bastante delicado. Y ahora a mí me preocupa ese tema de quién me engañó, o sea, ahí el tema es que no llegue al engaño, ¿te fijas? O sea, que no llegue al engaño, porque ¿quién me engañó? Tú lo fuiste a buscar. Claro, o sea, ahí está, yo entiendo que a lo mejor eso quisiste decir, pero es más grave aún, digamos. Porque ahí el periodista sería como víctima, pero su responsabilidad justamente es adelantarse a ese posible engaño. Ahora, ese riesgo se corre siempre, sí, claro. Es como uno lo minimiza y cómo, digamos, va chequeando y rechequeando. Pero ¿cómo te haces cargo? O sea, no puedes desconfiar de todo, es agotador. Exacto. Es que siempre pienso en eso. Bueno, esa es la premisa supuestamente más básica, digamos, pero especular frente pero a la información. Claro, pero hacer lo que hizo Rodrigo Fluxá en el sábado, que es preguntarse, ¿calza esta historia? O sea, tener ese cinismo básico que por eso yo insisto en el labor del editor, porque los medios han expulsado a los periodistas con experiencia de los medios, a editores de canitas ya casi no existen, entonces los trabajos los están haciendo equipos muy jóvenes, con poca experiencia, donde no tienen esa voz del oficio, de alguien que ha pasado y ha visto otros casos y dice, a ver, 12 muertos, tráeme, no sé, pues, tráeme el informe de tribunales, algo. Los nombres, claro. Es espeluznante pensar 12 personas muertas y una carpetita, tráeme una carpetita, claro. Ya pues, les quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado sentados aquí conversando con nosotros. Buen tema, podríamos estar esta mañana, pero... Sí. En fin. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, a los cuatro nuevamente. Muchísimas gracias. Este programa va a quedar disponible dentro de poco en nuestro portal 24horas.cl para quienes, si llegaron tarde, lo quieran volver a revisar. Interesante y profunda conversación sobre el rol de la prensa histórico y en estos tiempos más todavía. Pausa, volvemos de inmediato. En la parte final del programa, vamos con la respuesta primero a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. No es una encuesta, es una pregunta para quienes visitan nuestra fanpage. ¿Considera que Chile tiene una prensa responsable? Y así están las respuestas. Sí, 9%, no, un 91%. Tal cual. Nada más que decir. Vamos con el
portal 24horas.cl, La Paz califica de grosera la acusación del canciller Muñoz sobre los militares bolivianos. El ministro de Defensa altiplánico salió a responderle a la autoridad chilena. Nos parece realmente temerario, nos parece artero lo señalado por Muñoz. Fue lo que dijo el ministro de Defensa a propósito de las palabras de Heraldo Muñoz sobre al menos 10 casos de militares bolivianos vinculados a casos de automóviles robados desde el 2010 en adelante, que fue lo que dijo el canciller. Está en nuestro portal y viene todo detallado. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 4,6 grados, está despejado y así van a estar los siguientes 2 días, martes y miércoles. 17 grados de máxima y 21 el día miércoles. Suben las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas no son tan mínimas. Mañana un poquitito más de frío probablemente que hoy, pero digamos que empieza el invierno a mostrar un lado menos incómodo, por decirlo así. Terminamos con la música de una tremenda mujer, Barbra Streisand. Nunca ha ocultado que es una mujer del Partido Demócrata en Estados Unidos, es decir, se inclina por figuras como Hillary Clinton. Siempre se ha manifestado y de forma pública en posiciones políticas y escribió en un blog, en el Huffington Post, una columna muy interesante que se titula Una farsa de presidente. Bien interesante porque hace una enumeración de hechos sobre los cuales cuestiona y muy duramente al presidente Donald Trump. Les voy a citar solamente algunos de los párrafos. Desacredita a las mujeres por su apariencia, las rebaja a meros objetos sexuales y se jacta de poder acosarlas sexualmente. Y aún así, se pregunta ella, ¿se convirtió en presidente? Mientras Trump maneja el circo en su cabeza, su vicepresidente hace lo posible por sacar adelante una agenda que es de extrema derecha. ¿De dónde nacen además sus ansias de venganza con Barack Obama? De la humillación pública que sufrió de la mano del presidente Obama durante una cena en la Casa Blanca. En fin, miren, vale la pena. En el Huffington Post, ustedes buscan en Google Huffington Post, Barbra Streisand, y ahí van a encontrar esta columna que además, si le quieren, está traducida también al español. Con Woman in Love, un temazo de Barbra Streisand. Nosotros nos despedimos hasta mañana, después de 24 horas central. Descansen, que estén bien, buenas noches.